Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Es un agrado para nosotros dar curso a esta iniciativa donde queremos abordar las dificultades que tienen las mujeres para participar y para desarrollar actividad política, pero más allá, en general, las dificultades que tienen las mujeres para desarrollarse en el ámbito profesional. Contamos con 3 destacadas invitadas. Primero, ¿no es cierto?, Alejandra Sepúlveda Peñaranda, quien es directora ejecutiva de Comunidad Mujer y que actualmente está como candidata, ¿no es cierto?, a constituyente por el Distrito 11. Buenas tardes, Alejandra. Bueno, Muy buenas tardes. Carola Muñoz, quien es, ¿no es cierto?, diplomática, actualmente está en Ginebra, historiadora, y Carola es una reconocida especialista en toda la dinámica que supone la participación de la mujer en, ¿no es cierto?, en política exterior y también la situación dentro de Cancillería. Hola, Carola, ahora te podemos ver bien. Y la tercera invitada, bueno, la dueña de casa, directora y fundadora del programa de estudios europeos, Paulina Astroza. Hola Paz, hola Alejandra. Y hola, Carola, que las vimos pasar. Sí, la vimos a Carola, pero va a estar incorporándose. Bueno, y queríamos conversar aquí muy libremente. Todos tienen posibilidad de hacernos preguntas a través de las distintas redes sociales del programa de estudios europeos. Y nosotros vamos a estar rescatando las preguntas y comentarios. Y queríamos abordar primero, Alejandra, ¿qué dificultades, desafíos tiene la mujer para participar en política? Tú lo has trabajado desde Comunidad Mujer, yo hoy lo vi en la práctica. ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades que tiene la mujer en ese tipo de participación? Bueno, muchas gracias por la invitación a Paulina, María Paz, a la Red de Mujeres Internacionalistas. La verdad es que el espacio de la política ha sido tradicional y históricamente muy esquivo para las mujeres. Y eso tiene que ver con lo que ha sido también históricamente una distribución del poder que es muy desequilibrada. Las mujeres hemos estado totalmente fuera del poder político por muchos años. En el siglo XX evidentemente hubo todo un movimiento importante feminista para lograr la conquista del voto, pero esos derechos civiles y políticos que suponen el poder elegir, votar a nuestros representantes, pero también ser elegidas, no ha sido, por supuesto, ejercido de manera completa. Entonces, en los últimos años hemos hecho un esfuerzo grande. Yo quiero decir que quizás el primer hito fue la promulgación de la ley de cuotas para la última elección parlamentaria, que fue el año 2017, cuando se cambió el sistema electoral en Chile, porque ahí, de alguna manera, esa ley de cuotas que estableció que ningún partido o lista podía llevar una representación mayor al 60% por cada sexo, o sea, un equilibrio género 40-60, sí permitió que en esa elección del 2017 aumentara la representación de las mujeres 7 puntos porcentuales, que fue algo importante porque definitivamente fue mucho más de lo que se había logrado en los últimos 20 años y en las últimas 7 elecciones. Hoy día esa representación es de un 23%, pero claramente sigue siendo muy esquiva, y es esquiva por varias razones, según también tu pregunta. Una, por la división sexual del trabajo, por la menor disponibilidad que tenemos en general las mujeres debido a que estamos con la carga casi exclusiva de las tareas domésticas y de cuidado, y entonces nuestro tiempo para poder participar en lo público obviamente se ve restringido, pero también ha habido problemas que se vinculan con el acceso al financiamiento, con el acceso a los recursos económicos que se necesitan para levantar una candidatura, y más si esa candidatura es independiente. Por eso que dentro de las reformas políticas también ha sido importante impulsar que haya un financiamiento especial y mayor para las mujeres, para que se puedan presentar en estos cargos de elección popular, y eso es algo que quedó incluido en la última modificación a la ley de partidos políticos. Pero también están las barreras que son más de sesgos de género, las barreras
que no son evidentes y no son explícitas y donde efectivamente los partidos políticos solos no han reaccionado y no han reaccionado nunca. O sea, hemos tenido que tener cuotas de género y ahora para esta elección de convencionales constituyentes un principio de paridad logrado a través de una reforma constitucional que fue impulsada por las organizaciones de mujeres, por las organizaciones feministas, logrando una incidencia importante en el Congreso y finalmente una votación transversal que costó mucho hacerla, o sea, fue un trabajo de meses, para que hoy día podamos en el fondo celebrar este principio de paridad y esta norma que es inédita en el mundo y con la que estamos de verdad dando un ejemplo a los otros países, pero siempre ha sido una demanda del movimiento de mujeres, siempre ha sido con este impulso de buscar acciones afirmativas. Al principio quiero decirles que cuando empezamos con la demanda de la paridad, nos decían, ustedes quieren meter la mano en la urna, esto no es justo, esto no puede ser. Había muchas barreras de parte en el Congreso, de parte de los parlamentarios y algunas parlamentarias también, hasta que se logró entender que un proceso constituyente como este, para que fuera legítimo y inclusivo y proporcional a la representación que las mujeres tenemos en la sociedad, que es de un 51%, debía tener entonces ese principio de la paridad consagrado. Y yo estoy segura además que si en este plebiscito del 25 de octubre ganó la opción apruebo de convención constitucional, en gran parte y en gran medida se debió a este triunfo histórico de las mujeres de poder tener esta paridad, que es una paridad en número, que lo que permite efectivamente es que la representación en la convención tenga que ser equilibrada entre hombres y mujeres, pero no es una paridad que asegure que la convención y la nueva constitución trabaje y consagre los principios de la igualdad de género y la igualdad sustantiva y la democracia de género. Entonces, por supuesto que la tarea no está completamente lograda y lo importante aquí es que las convencionales, las mujeres que lleguen a la convención tengan esa perspectiva de género y puedan defender esa transversalización en la nueva constitución de los principios de la igualdad de género para que esta sea real y no formal. Ustedes saben que recién en el año 1999 se consagró en la actual constitución la igualdad formal entre hombres y mujeres, pero claramente es una igualdad que no se ha visto reflejada en la práctica y eso lo demuestra toda la evidencia súper contundente de la desigualdad estructural que enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos, en el ciclo de vida, en materias de autonomía económica, participación laboral, en la violencia de género, que es un problema y una lacra social muy importante y que evidentemente es uno de los grandes desafíos de la nueva constitución, cómo logramos asegurar y un compromiso del Estado de proteger a las mujeres contra esa violencia, lo que significa que contravenir esa norma en la constitución realmente sea algo que vaya absolutamente en contra del principio mayor de lo que puede ser una ley como la Carta Magna de un país. O sea que lo que quiero decir es que la vida libre de violencia sea un principio de la justicia constitucional. Así que lo que puedo decir es que estamos frente a un desafío enorme, es una tarea que sigue, con la que nuestro país está dando un precedente y un ejemplo al mundo y eso implica que tenemos que hacerlo bien, tenemos que lograr consagrar esa paridad, pero que esa paridad se refleje en la práctica en una democracia de género y en una igualdad sustantiva. Muchas gracias, Alejandra. Carola, ¿estás por ahí? Hola, Carola, ahí te tenemos. Alejandra habló de sesgos. Yo quería preguntarte cuál es la realidad que se vive desde tu perspectiva en el mundo diplomático, tanto en Chile como tú ahora estás destinada en Ginebra. ¿Persisten esos sesgos? ¿Se ha podido avanzar en materia de paridad y en materia de derechos de las mujeres diplomáticas? No se escucha, espérate, tenemos problemas con audio. Ahí, ahora sí, estabas muteada. Ahí está.
Un gusto estar acá conversando con ustedes. Y a propósito de los sesgos, que era tu pregunta, yo diría que persisten los sesgos, que no es una cuestión resuelta a pesar de que se han producido avances importantes en esta materia. Avances en Chile, avances en el mundo también. Hay que pensar que en el caso de Chile, las mujeres se incorporaron al servicio exterior muy tempranamente. Somos uno de los países en la región donde más temprano se incorporaron, a fines de 1920. Pero ha sido un proceso gradual, ha sido lento, ha sido intermitente, ha estado caracterizado por avances y por retrocesos la mayor parte de las veces y vinculado a la voluntad política de las autoridades. Una situación que no es muy distinta a la que ocurre en otros países. En general, en el contexto internacional, este es un proceso que se repite, sigue existiendo una evidente desproporción en la participación de las mujeres en puestos de decisión en los organismos internacionales, en las embajadas, en las cancillerías. El mundo diplomático está en su mayoría en manos de hombres en general, incluso en aquellos estados que son considerados más igualitarios que el nuestro o que el de algunas regiones en particular. Yo creo que la diferencia entre Chile y otros estados con un desarrollo institucional relativamente similar reside en cómo y cuándo se han abordado las reformas institucionales destinadas a reducir las brechas de género, las brechas de participación. Yo diría que las cancillerías, al igual que los ministerios de defensa, siguen siendo un espacio eminentemente masculino, donde la participación de las mujeres enfrenta a todo tipo de resistencias. Son resistencias que se verifican en términos legales, hay barreras administrativas, pero también hay obstáculos culturales que están vinculados de alguna manera a la reproducción, o más que de alguna manera, sustantivamente vinculados a la reproducción de estereotipos de género que ya están muy consolidados. Yo diría que al mismo tiempo, detrás de esta inequidad en la participación de las mujeres, también hay ciertos supuestos que tienen que ver con que las relaciones internacionales se ven, la política exterior se ve como un mundo que es un poco ajeno a las mujeres, o más que ajeno, yo te diría, sin género. Es como una suerte de mundo neutro, como si las agendas de política exterior fueran neutras en cuanto a género. En el caso nuestro, en el caso de Chile, entraron mujeres a principios de la década de 1920, pero como exponía, ha sido intermitente. Hay años en que hemos tenido casi paridad y hay otros años en que hemos tenido una o dos mujeres entrando a la Cancillería a través de la Academia Diplomática. Hoy día tenemos 496 funcionarios diplomáticos y 118 son mujeres. Eso equivale a un 31,2%. Pero si miramos el grado más alto del escalafón, es decir, los embajadores, este porcentaje se reduce a 13,9%. Y si bien el grado de tercer secretario hoy día es paritario, tenemos 30 terceros secretarios, 15 terceras secretarias, 15 terceros secretarios, solo hay 11 mujeres embajadoras de un total de 86. O sea, en el grado más bajo del escalafón del servicio exterior tienes paridad y en el grado más alto tienes una baja representación de las mujeres. Ahora, la situación es todavía más compleja cuando uno mira el grado de los ministros consejeros, donde solo hay 2 mujeres de un total de 68 y eso equivale a un 3%. La verdad es que ha habido voluntad política de promover mujeres embajadoras desde el grado de consejera. La práctica continuó durante esta administración, pero en los últimos 3 años solo se han nombrado 2 mujeres como embajadoras. Y lamentablemente la medida no ha implicado una modificación de carácter normativo institucional en la Cancillería. La situación no es muy diferente en otros países de la región. Sin ir más lejos, hace muy poquito, hace menos de un mes diría yo, sí, exactamente un mes, una congresista demócrata, Karen Bass, escribió un artículo en Foreign Policy apelando a una mayor diversidad del Departamento de Estado, diciendo que el servicio exterior estadounidense no podía seguir sosteniéndose en un eslogan que era Male, Pale and Jail, o sea, blanco, en el fondo, hombre y de la élite universitaria estadounidense.
Eso que plantea esta congresista demócrata no es muy distinto a lo que pasa en Chile y a lo que pasa en el resto del mundo. La participación de las mujeres se ha ido dando de manera muy lenta en términos de los espacios de poder y todavía estos servicios constituyen una suerte de parcela donde necesitamos seguir trabajando en términos formales, reglamentarios, normativos y legales para poder reducir o eliminar estas brechas de género de manera definitiva. Okay. Muchas gracias, Carola. Paulina, sé que este ha sido uno de los temas que a ti realmente te han interesado. Tú eres una de las fundadoras de la Red de Mujeres Internacionalistas que convoca también a este evento. Y quería preguntarte en ese sentido, en el contexto de la actual pandemia ha llamado muchísimo la atención, sobre todo a nivel internacional, a nivel mediático, algunos liderazgos femeninos. ¿Cómo se plantean los liderazgos femeninos? ¿Qué los diferencia, no es cierto, de ciertos liderazgos masculinos? Y en esta lógica cultural a la que hacía referencia Carola, ¿los liderazgos femeninos han marcado la diferencia en la actual crisis mundial? Gracias, Paz, por la pregunta. Esto de los liderazgos femeninos viene hace tiempo, digamos, dentro de lo que fue el año 2020, planteándose en especial por un artículo que salió en Forbes y luego que fue replicado en varios medios de comunicación, en que destacaban fundamentalmente el manejo de la crisis, por supuesto, de Angela Merkel, de Jacinda Ardern en el caso de Nueva Zelanda, de los países nórdicos, fundamentalmente en Finlandia, en Dinamarca, en Islandia, en Noruega, pero también se hacía mención a Taiwán como otro de los ejemplos de liderazgo y contención exitosa en ese momento de la pandemia. La verdad es que, por un lado, es cierto que han destacado estas mujeres en las medidas que adoptaron en su momento para impedir que este contagio llegara a los niveles que llegaron en algunos países que desde el principio consideraron la pandemia como, o porque adoptaron la estrategia de inmunidad de rebaño, como es el caso de Boris Johnson en el Reino Unido, o por una actitud negacionista respecto de la pandemia, como es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con el presidente Trump, o en Brasil con Jair Bolsonaro, o con medidas que tenían medios tintes respecto a lo que era la defensa, por un lado, de la economía, en este dilema que se plantea a los tomadores de decisión, y por otro lado, lo que era la protección de la vida de las personas. Pero creo que sería injusto plantear que todos los liderazgos femeninos manejaron bien la pandemia, como plantear que todos los liderazgos masculinos manejaron mal la pandemia. Creo que esas caricaturas hay que entrar un poco más al fondo de cómo se presentaron estas situaciones. Porque no es lo mismo comparar la situación de Alemania o la situación de los países nórdicos o la situación de Islandia o de Nueva Zelanda, la propia Taiwán, con otros países en los cuales, aun cuando hubiesen estado bajo el liderazgo femenino, no habrían podido tomar las mismas medidas porque la estructura del poder o la estructura del Estado, digamos, no tenía las herramientas necesarias como para poder enfrentar inmediatamente la pandemia. Por lo tanto, yo relativizaría un poco el hecho que por ser mujer se actúa mejor que por ser hombre. No. Yo creo que estas mujeres sí actuaron muy bien y el liderazgo que ellas han marcado claramente ha sido destacado, pero porque además cuentan con estados en los cuales tenían la capacidad de responder de esa manera. A los datos que entrega Carola en su presentación anterior, yo puedo agregar que en el caso a nivel internacional, solo un 10% de los jefes de Estado y de gobierno del mundo son mujeres.
Y muchas veces para llegar a ser jefa de Estado, jefa de gobierno en este caso, pues son jefas de gobierno, se les exige el triple para llegar justamente a ese lugar. ¿Qué es lo que se le exige a un hombre? Quiero decir que para poder llegar a ser jefa de Estado, jefa de gobierno, se tienen habilidades, se tienen competencias que van sobre la media y que podemos encontrar liderazgos masculinos mediocres de manera mucho más fácil que el liderazgo femenino, porque las barreras son mucho más difíciles de saltarlas, por lo tanto, si las han saltado es porque efectivamente son excepcionales dentro de este liderazgo. También a nivel internacional podemos decir que el 18% de mujeres están dentro de cargos ministeriales y un 23% solamente en cargos parlamentarios. Esto es a nivel global. Por lo tanto, lo que señalaba Alejandra en un comienzo respecto a la desigualdad del acceso al poder también se da en materia internacional. Hoy día, en el ámbito de la Unión Europea, que es más mi fuerte, nos encontramos, por un lado, con el liderazgo de Angela Merkel, del cual voy a hablar al final, y también nos encontramos por primera vez en la historia de la Unión Europea con la presidencia de una mujer, que es Ursula von der Leyen, que es alemana. Ella fue ministra de Defensa de Angela Merkel y que fue elegida el año pasado para empezar ya a ejercer sus funciones a partir del mes de diciembre. O sea, es una comisión, es un liderazgo bastante nuevo. Y le tocó todo esto de la pandemia. Por otro lado, nos encontramos con la presidenta del Banco Europeo, que es Christine Lagarde, quien había tenido ya la dirección del Fondo Monetario Internacional, ella francesa. Ella además había sido ministra de Finanzas en el gobierno de Nicolas Sarkozy y hoy día está dirigiendo esta importante institución de la Unión Europea. Ya había habido en el pasado presidentas del Parlamento Europeo, hoy día no, hoy día es un hombre, pero había habido la presidencia, sobre todo francesa, del Parlamento Europeo, y también nos encontramos que en Europa habían dos mujeres habían ejercido el cargo de alta representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea. Hasta el periodo pasado fue Federica Mogherini, italiana, quien hoy día está presidiendo el Colegio de Brujas en Bélgica. Pero esto y aquí quiero tomar las palabras de un artículo de María Solanas, que es una especialista que ha trabajado mucho el tema de la equidad de género, el tema de perspectiva de género, de la política feminista en relaciones exteriores, en la cual ella señala que cuando estamos hablando, y lo decía también Alejandra en su intervención, cuando estamos hablando de equidad de género en todos los niveles, sea a nivel internacional, nacional, regional, local, en todas las dimensiones, en la empresa privada, en el sector público, en el fondo de lo que estamos hablando es de poder, de la toma de decisión en los distintos ámbitos. Y esta toma de poder, esta toma de decisión, la capacidad de tomar decisiones en el ámbito que sea, cuando estamos hablando de perspectiva de género e igualdad de oportunidades, estamos hablando que los hombres tienen que renunciar a una cuota de ese poder. Y ya sabemos que la renuncia al poder cuesta muchísimo. Generalmente esto no es un acto gracioso por parte de aquellos que tienen el poder y distribuir el poder. Por eso que es tan importante, como lo decía Alejandra, que nosotros en este proceso constituyente hablemos de la distribución del poder también en el ámbito de la perspectiva de género. Y yo agregaría lo que decía Alejandra, que las convencionalistas mujeres que vayan a estar en la redacción de la Constitución trabajen por este tema. Yo diría también, los hombres tienen que asumir la perspectiva de género como un valor fundamental de la Constitución. Esto se hace en conjunto. No solo las mujeres tienen que luchar por la igualdad de género, sino que también los hombres tienen que tener conciencia y convicción que la distribución del poder en el ámbito entre hombre y mujer es una premisa fundamental en un Estado democrático moderno.
Nosotros, hoy día se hizo viral un video en el cual a 3 precandidatos a la presidencia se les pregunta por si son feministas o no. Y no hubo realmente una real convicción, por lo menos en lo corporal, que se haya expresado. Personalmente encuentro que las 3 respuestas fueron bastante débiles, pero especialmente la de Jorge Tarud, creo que representó lo que es la esencia del machismo. De plantear que trabajar con mujeres que ayudan a la labor del que toma la decisión, que es el hombre, no es perspectiva de género. Es justamente la estructura patriarcal que tenemos. Por lo tanto, siguiendo a María Solanas, el tener más mujeres o presencia de mujeres no garantiza que éstas tengan acceso a la toma de decisión, es decir, a el poder. Y por lo que tenemos que luchar no es solamente que haya más mujeres, es que haya más mujeres en la toma de decisión, porque es ahí donde vamos a poder trabajar realmente con políticas públicas con perspectiva de género. Y los hombres al mismo tiempo tienen que convencerse que la perspectiva de género, incluso si lo queremos mirar desde el punto de vista utilitarista o economista, resulta que está comprobado que incorporando a las mujeres en la toma de decisión, los países tienen la posibilidad de crecer en su Producto Interno Bruto. Eso es lo importante en este tema. Y para terminar, yo quiero obviamente tomar el liderazgo de Angela Merkel. Angela Merkel, que no es un prototipo de líder feminista, en el sentido de que nombró un gobierno paritario o que se ha hecho asesorar fundamentalmente por mujeres. No, ella en ese sentido incluso lo podríamos ver dentro más de un liderazgo más tradicional. Pero Angela Merkel es una política excepcional y por eso que va a cumplir en septiembre de este año 15 años 16 años, porque acaba de cumplir 15, como canciller, como la jefa de gobierno de Alemania, con sus altos y bajos, pero con un manejo de la primera ola de la COVID, que la llevó incluso a un apoyo interno que en algunas encuestas indicaba un 86%. Hay otras encuestas que indican un 74, 75%. O sea, ¿qué líder o lideresa le gustaría llegar a los 15 años de gobierno con un índice de popularidad de ese tipo? Es porque ella, por sus características personales, por la estructura también y el estado y la fortaleza que tiene Alemania, ella pudo hacer lo que hizo. Y con unas características que ahora no me voy a detener, después si quieren podemos hablar un poco más de Angela Merkel, pero que la hace ser una persona que por un lado, por su formación científica, ella es física cuántica, ella tiene una idea de la ciencia que fue fundamental en la toma de decisión en esta materia. Si lo comparamos con Donald Trump o Jair Bolsonaro, está claro. Y en segundo lugar, ella también tuvo gestos de empatía, de cercanía con la población que la hizo confiable. Ella le habló directamente a la población alemana. Ella muy temprano dijo, el 70% de la población tiene riesgo de infectarse con coronavirus. Lo que en su momento sonó a, ¿pero qué es lo que está diciendo? Y lo habló, y cada vez que ha intervenido, y excepcionalmente intervenido, porque ella generalmente hablaba solamente para Navidad y en el discurso que le hace a la nación para el de Alemania, bueno, ella ha intervenido y ha tenido una cercanía, una empatía que la hacen confiable a la ciudadanía. Lo mismo que pasa con Jacinda Ardern. Se les cree lo que están diciendo. Y no necesitan parafernalia, no necesitan discursos ni adjetivos, 3 adjetivos para nombrar lo mismo. No, es sencillamente el ponerse en el lugar del otro. Entonces, son liderazgos que han destacado, pero también podríamos encontrar liderazgos masculinos que también han ido gestionando bien la pandemia. Por lo tanto, hay que sumarle estas cualidades excepcionales de estas mujeres, que es cierto, pero también reconociendo que están en situaciones, en estados particulares, que no es lo mismo que hubiese ocurrido en América Latina o en África o en otros lugares. Gracias.
Muchas gracias, Paulina. Bueno, antes de continuar, queríamos agradecer a los que nos están acompañando y enviándonos saludos desde el sur de Chile, desde Niza, desde Perú, y el embajador Olsen que nos está viendo en Finlandia y nos mandó saludos. Bueno, han surgido algunas preguntas, pero yo primero quería abordar la dinámica institucional que destacó Alejandra y que a mí me llama la atención y quería preguntarlo a partir de lo que planteó, ¿no es cierto?, nuestra amiga que está en Ginebra actualmente. Porque ella que ha trabajado muchísimo, y yo me recuerdo en estos temas, antes del inicio del segundo mandato de Bachelet, tú, Carola, sacaste una columna de prensa relevando esta situación. Después se planteó, ¿no es cierto?, un proceso de modernización de Cancillería. Entonces, te quería preguntar si efectivamente en ese proceso de modernización, ¿qué pasó? ¿Es necesario profundizarlo? ¿No se abordaron las principales temáticas? ¿No había claridad respecto a las prioridades? Porque, bueno, tú creo que escribiste esa columna, si no mal no recuerdo, en El Mostrador, ¿no es cierto?, hace ya unos 6 años, y hoy hemos constatado, de acuerdo a lo que tú has planteado, que hay poco avance sustantivo en esta materia, y gran parte de las preguntas también hacen referencia a cómo ir avanzando en lo institucional para ir mejorando la situación de las mujeres chilenas, y hacen referencia también a lo que ocurrió recientemente en Argentina, ¿no es cierto?, con la decisión de legislar en torno al aborto, que es un proceso al que se llevó después de mucho tiempo de movilizaciones, de demandas. Entonces, la pregunta es también para ti, Alejandra, ¿cómo se podría ir avanzando, ¿no es cierto?, en esta temática por la vía institucional? Y Paulina, ¿no es cierto?, también en este sentido, ¿cómo se plantea, ¿no es cierto?, liderazgos en el ámbito internacional desde Chile? ¿Tú ves alguna proyección de liderazgo femenino en Chile con proyección internacional? Planteemos primero con Carola, después Alejandra y después la Paulina. Bueno, yo te diría que lo primero es que esta llamada ley de modernización fue una oportunidad perdida. En términos de género, desde la perspectiva de género, desde la instalación o de la posibilidad, de la oportunidad de instalar una perspectiva de género dentro de la Cancillería, fue una oportunidad perdida porque incluso cuando uno hace el ejercicio más básico, que es hacer un screening sobre el texto, buscando las palabras, que yo creo que es con lo que uno inicia una discusión sobre un texto, no tienes ni una sola vez la palabra género dentro del proyecto de ley de modernización, que es la ley 21.080. Y la verdad es que es lamentable porque como bien exponía Paulina, aquí lo que estamos hablando es un tema de distribución de poder y evidentemente hay resistencia. Hay resistencias a repartir este poder y no solo hay resistencias a repartir el poder, hay también una dificultad para ver los liderazgos femeninos, para ver los liderazgos de las mujeres y al mismo tiempo una sobreexigencia a las mujeres respecto de lo que tenemos que demostrar. Yo siempre digo que nosotras las mujeres tenemos que dar doble prueba de blancura. Tenemos que ser mejores, tenemos que ser doblemente mejores. Tenemos una discusión constante en la Cancillería porque una buena parte de colegas hombres nos dicen, bueno, pero para ser nombrado embajador tiene que ser nombrado el mejor. Pero eso lo dicen cuando se trata de la posibilidad de que nombren a una mujer, porque hoy día tenemos un montón de embajadores y no todos son necesariamente los mejores, lamentablemente, como en todas las cosas. Yo creo que Paulina también lo mencionó, a propósito de los liderazgos de mujeres también, no por el hecho de ser mujer, eso va a significar que es un liderazgo a prueba de todo, que no, en el fondo, no tiene ningún déficit, no tiene ninguna dificultad, no enfrentó ningún tipo de problema. En el caso de la Cancillería pasa algo parecido. Y yo creo que no podemos hablar de democracia si el 50% de la población está subrepresentada en los distintos espacios de poder.
Y nosotros en el caso de la Cancillería tenemos una dificultad. Cuando tenemos 13% de embajadora, cuando los últimos 3 años solo se han nombrado 2 mujeres, sí tenemos un problema ahí. Porque no se están elaborando ni se están implementando políticas públicas que tengan en consideración las diferentes necesidades, las realidades, las expectativas de los hombres y de las mujeres. Y hay un grupo que está siendo invisibilizado bajo el supuesto de que las necesidades y los intereses de los hombres de alguna manera marcan la generalidad. Porque al final es un tema de poder, pero también es un tema de democracia, es un tema de derechos, del derecho a tener derechos, del derecho a poder participar, del derecho a poder ocupar los espacios de poder, a ocupar los espacios donde se toman las decisiones. Y las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos, no tenemos distintos. Gracias, Carola. Alejandra. Yo tomo esas últimas palabras de Carola para decir algo que es muy relevante y que ha estado muy presente en la discusión respecto a cómo avanzar en la igualdad de género en el mundo, en Chile, sobre la base de los ODS 5, del desarrollo sostenible, y con cada vez más fuerza se plantea que si las mujeres no estamos en la toma de decisión, si no estamos representadas de manera equilibrada, paritariamente, la toma de decisión no contempla nuestra experiencia, no contempla nuestro punto de vista, pero además no interpreta de ninguna manera lo que las mujeres viven en el día a día, en su experiencia cotidiana, que es producto de una desigualdad estructural, pero también de una desigualdad que es subjetiva, que es de trato, que es de discriminación. Entonces, cuando se hace la pregunta de cómo podemos avanzar institucionalmente en derechos, en el reconocimiento de derechos fundamentales de las mujeres, es evidente que la representación paritaria es fundamental, porque nosotros hemos tenido tantos ejemplos en Chile de leyes que se han discutido, que son para nosotras, como por ejemplo lo que fue la ley de aborto en 3 causales, donde la discusión la tenían hombres hablando de aborto en 3 causales, o sea, era una cosa bastante loca, la verdad, y totalmente inapropiada en el fondo. Entonces, a mí me parece que avanzar en institucionalizar los derechos de las mujeres requiere, por un lado, esta distribución de poder, esta representación equitativa y, por supuesto, una de las propuestas que yo quiero llevar a la convención es que efectivamente haya paridad en todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo, judicial, en los poderes autónomos. Necesitamos que la justicia también tenga una perspectiva de género para que no haya leyes o sentencias que vayan, o sea, más bien sentencias o interpretación de leyes que vayan en contra de esos intereses de las mujeres. Y eso también se vincula mucho con los avances en temas de violencia. Nosotros tenemos en Chile una ley que es restrictiva respecto a la violencia. Todavía no hemos logrado, a pesar de todos los femicidios, de todo lo que ha pasado, el poder reconocer o aprobar una ley de violencia integral que, por supuesto, también es una ley de violencia integral que debiera tener dentro de sus categorías, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es algo que tiene directa relación y se relaciona totalmente con el avance de las garantías de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, para avanzar institucionalmente en eso, necesitamos a las mujeres presentes con todas sus experiencias. Eso es fundamental. No sé si logro contestar del todo la pregunta, pero la verdad es que tenemos que estar en un poder, no queda otra. Muchas gracias, Ale. Paulina. Respecto a la pregunta, ¿sabes qué? La pensé, estuve todo este rato, menos mal que tuve tiempo para pensar la respuesta, porque si la pregunta es si yo veo algún liderazgo con proyección internacional de mujeres desde Chile, tuve que pensarla. Y qué lástima que yo haya tenido que tener tiempo para pensar, que no me hubiesen salido los nombres así, y eso refleja un poco la realidad chilena. Tanto lo que ha señalado Alejandra a nivel político nacional, como lo que ha señalado Carola a nivel de nuestras propias embajadoras, diplomáticas, etcétera. Si no, muchos nombres me debieron haber salido a la palestra sin siquiera haber tenido que empezar como a pensar en quién.
Claramente, aquí nosotros tenemos el gran liderazgo internacional de la expresidenta Bachelet, la actual alta representante de los derechos humanos en Naciones Unidas. Yo recuerdo cuando se realizó la última elección del secretario general de las Naciones Unidas, que han habido 9 secretarios generales de las Naciones Unidas, todos hombres, y en la última elección, que fue una elección bastante particular, donde se decidió hacer una elección distinta, porque normalmente era el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien determinaba el nombre, y a puertas cerradas, nunca se sabía nada, nunca había candidaturas, no había programa, no se sabía nada, y el Consejo de Seguridad ese nombre lo recomendaba, como dice la Carta de las Naciones Unidas, a la Asamblea General para que la Asamblea General votara. Y para la última elección hubo un lobby muy fuerte, incluso Kofi Annan planteó que era el momento que hubiera una mujer secretaria general de las Naciones Unidas. Hubo un lobby muy fuerte de muchos sectores en el mundo porque se nombrara una mujer como la nueva secretaria general de las Naciones Unidas. Y además se pidió mayor transparencia en la elección. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que se tomó la decisión que ese liderazgo se iba a determinar primero con postulaciones de candidatos y candidatas. Y así se hizo. Se postularon candidatos y candidatas, primera vez en la historia de las Naciones Unidas, donde uno pudo ver cómo se presentaban distintas personas para el cargo, y con sus programas y sus propuestas, etc. Segundo, se suponía que por el turno, porque hay una norma en Naciones Unidas que hay como un turno respecto a qué grupo regional le correspondía, se suponía que tenía que ser del este o de la Europa oriental. Y por lo tanto hubo muchas candidaturas que venían justamente de Moldavia, de Bulgaria, aparecían, o candidaturas de hombres también de estos países. Pero también empezó a surgir el nombre, y yo leí hasta el último día en la prensa europea que dentro de las posibles candidaturas era el de Michelle Bachelet. Cuando ella ya, estábamos hablando en que ya había decidido volver a Chile, dejar ONU Mujeres y presentarse a la segunda elección y su reelección finalmente. Pero su nombre sonaba, y sonaba muy fuerte hasta el final. Yo creo que tenía en su momento muchísimas opciones de haber sido elegida. Finalmente fue elegido Antonio Guterres, que para mí era mi candidato. Lo siento, pero es hombre, pero dentro del perfil que presentaban, creo que por el trabajo que él había hecho como alto representante para los refugiados, de la crisis de los refugiados, era un gran nombre para hacerse cargo, y bueno, ya ha tenido que enfrentarse a Donald Trump. Por lo tanto, primer nombre, obvio que Michelle Bachelet sigue ahí como liderazgo chileno a nivel internacional y sigue teniendo esa proyección, que yo no me niego a que algún día incluso pueda ser secretaria general de la ONU. También quiero destacar el liderazgo de María Teresa Infante, porque María Teresa Infante acaba de ser nombrada jueza del Tribunal del Mar en Hamburgo, y fue elegida además en la primera, porque eso también se elige en las Naciones Unidas por recomendación del Consejo de Seguridad y votación de la Asamblea General. Fue elegida en la primera vuelta, con gran votación. Y eso también es un liderazgo, es un liderazgo en justicia internacional. Ella, que era nuestra embajadora en Países Bajos y que además 20 años estuvo en la DIFROL, y que también profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, y que había sido agente en los casos La Haya. Entonces, ahí también surge un nombre. Pero si tú me dices qué otro nombre de mujer con proyección internacional yo veo ahora, no se me viene a la cabeza. Y creo que eso es producto de lo machista que ha sido nuestro sistema, tanto a nivel político nacional como a nivel de Cancillería. Porque no veo mujeres cancilleras, solo hemos tenido una, no veo proyección internacional de ex o actual subsecretario de Relaciones Exteriores, y además la mayoría han sido hombres. Entonces me cuesta pensar en otro nombre, así que salga rápido. Tal vez estoy siendo súper injusta con algunas,
que están, pero así, creo que es fruto de lo que han señalado tanto Alejandra como lo que ha señalado Carola. Gracias. Paulina, quería hacer una pregunta para todas, pero antes surge una pregunta de Andrés Co, que dice, ¿qué va a pasar ahora que salga Angela Merkel del poder con el triunvirato que forma ella con Lagarde y con von der Leyen? ¿Cómo ves tú esa situación en la Unión Europea? O sea, la Unión Europea ya le están echando de menos. Están muy preocupados quién va a ser justamente, quién va a suceder a Angela Merkel en Alemania. Y una de las críticas que se le hacen a Angela Merkel es que ella no dejó preparado un sucesor o sucesora. Tenía una sucesora, que es de un nombre que traté de aprendérmelo y nunca me lo aprendí, pero todos la conocen como AKK, Annegret Karen Bauer, algo así, que era su ministra y que ella la había nombrado como secretaria general de la CDU, porque Angela Merkel renunció a ese cargo y solamente quedó como canciller. Entonces se suponía que ella iba a ser su Delfina y ella iba a ser como quien iba a continuar como candidata para las elecciones de septiembre de 2021. Lamentablemente, los resultados de la CDU fueron bastante malos a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional, porque Angela Merkel fue muy criticada también por el tema migratorio y ahí surge Alternativa para Alemania y entra la ultraderecha al Congreso alemán. Entonces, en esta elección bueno, AKK renunció, dice que no va a la elección. Y hoy día hay 3 hombres que son los principales que suenan como sucesores de Angela Merkel. Y uno de ellos, el que está siendo más popular, que Friedrich Merz, es incluso llamado por la prensa el Trump alemán, porque está a la derecha, mucho más a la derecha, dentro de lo que es la CDU o la democracia cristiana alemana. Y él se llevaba muy mal con Angela Merkel, porque encontraba que Angela Merkel se había ido muy a la izquierda dentro del espectro alemán. Entonces hay mucha preocupación qué va a pasar en esa elección interna en la CDU, quién va a ser finalmente sucesor, porque hoy día suenan nombres de hombres, de Angela Merkel, y por eso digo que ya en Europa la están echando de menos, sobre todo porque este último tiempo, ante la gestión de la pandemia y ante la aprobación de los fondos para que todos los estados tengan acceso para enfrentar los efectos negativos de la pandemia, Angela Merkel ha jugado un rol fundamental. Entonces, a Mutti Merkel, como se le llama ya se le está echando de menos, ya hay preocupación con la sucesión en su cargo. Bueno, una pregunta para todas. Alejandra hizo referencia al día a día, ¿no es cierto?, de la realidad de la mujer. Carola habló, ¿no es cierto?, de que a las mujeres se nos exige el doble, se nos exige más. Desde sus espacios, ¿qué medidas creen prioritarias para nivelar la situación y fomentar y dar mayores condiciones para que las mujeres podamos trabajar desde la perspectiva, ¿no es cierto?, Ale, desde tu espacio político, Carola, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de Cancillería y el mundo diplomático en general, y Paulina desde el mundo académico. Empezamos con Carola, Alejandra y Paulina. Mira, yo creo que en primer lugar hay que promover una cultura de igualdad de género y no discriminación. Yo creo que hay que partir por eso, porque hoy día nosotros tenemos una suerte de discurso un poco, no diría del todo, pero mirando un poco lo que pasa a nivel doméstico, un poco vacío de contenido, porque tenemos un discurso oficial en foros internacionales de defensa de la perspectiva de género, los derechos de las mujeres, somos parte de las convenciones internacionales, firmamos finalmente el protocolo facultativo de CEDAW, estamos en la región siendo parte de convenciones aún más antiguas de derechos humanos y de derechos de las mujeres. Pero a la hora de mirar un poco hacia adentro nos damos cuenta que tenemos enormes déficits.
Yo creo que hoy día no nos podemos marginar de un debate que se está produciendo a nivel internacional en los distintos espacios donde se desarrolla la diplomacia, donde se desarrolla la política exterior, donde se desarrollan las relaciones internacionales y que tiene que ver con el rol de la mujer y con cómo la mujer puede ocupar mayores espacios de participación política. Y yo creo que en el caso de Chile es urgente implementar reformas que nos ayuden a saldar la deuda que tenemos con las mujeres, con los derechos de las mujeres y para evitar en el fondo quedarnos un poco rezagados de lo que ha pasado en otros servicios públicos, en otras reparticiones públicas. Yo diría que la Cancillería y el Ministerio de Defensa son las áreas más resistentes al cambio, a la implementación de políticas igualitarias. Lo que viene ahora, como puso súper bien Alejandra respecto de las constituyentes, es una tremenda oportunidad para producir transformaciones de fondo en el país. Tenemos que terminar con las trabas discriminatorias que hoy día son formales, pero que también son informales. Y hay que orientar la política exterior con una perspectiva de género, porque al final lo que exponía Paulina tiene mucho que ver con esto, el que no tengamos liderazgo visible, el que nos cueste imaginar qué mujeres nombramos cuando hablamos de liderazgos internacionales, tiene que ver primero con estos sesgos, con estas discriminaciones de las que somos objeto las mujeres en este mundo en el que nosotras nos movemos, nosotras las 4 que estamos aquí y muchas de las que nos están escuchando, pero tiene que ver también con cuestiones de carácter institucional dentro de los propios servicios. Y en el Ministerio ha sido muy difícil, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el fondo, que trascender los discursos oficiales con cambios normativos. De hecho, como yo mencionaba, no hubo nada con la última ley de modernización. Yo diría que habría que partir por consagrar un ingreso paritario a la Academia Diplomática, como punto de partida. Si vamos a abrir vacantes a la Academia Diplomática y tenemos 10 vacantes, yo diría que 5 vacantes tienen que ser para hombres y 5 vacantes para mujeres. Hoy día las mujeres siguen enfrentando en los procesos de reclutamiento situaciones de discriminación, cuando al final en la última etapa del concurso se les hacen preguntas que no se les hacen a los hombres. Nosotros tenemos que terminar con eso, es que no es posible que estemos teniendo el mismo tipo de discusión que teníamos a inicios de los 90. Han pasado 30 años y eso no se sostiene. Yo creo que hay que implementar cuotas de género, definitivamente. Cuotas de género temporales que nos permitan reducir la brecha de género, particularmente en los grados superiores del escalafón, que nos permitan tener más mujeres. Si no podemos seguir diciendo por el mundo que nosotros defendemos los derechos de las mujeres, que nos interesa tanto que las mujeres ocupen espacios de poder y tenemos un número pírrico de embajadoras, un número pírrico de ministros consejeras y así. Si acá los únicos que tienen una situación paritaria son, como decía yo, las terceras secretarias. Y eso se replica. ¿Cómo vamos a tener mujeres en la escena internacional si en la propia Cancillería tenemos dificultades para hacernos espacios, para ocupar los espacios de poder, para tomar en el fondo mayores responsabilidades en los procesos de toma de decisión interna? Lenguaje. El lenguaje tiene que ser inclusivo y no discriminatorio. Ustedes saben que nosotros todavía no podemos firmar. Yo soy consejera y no puedo firmar como consejera, tengo que poner consejero. Consejero porque esa es una disposición que las autoridades administrativas de la Cancillería se niegan a modificar. Una cosa absurda. Simplemente absurda. No sé, la diversidad tiene dificultades para instalarse en un montón de escenas. En la escena internacional particularmente, cuando hablaba yo de este artículo que escribió esta congresista demócrata, cuando ella habla de este departamento de Estado que es Male, Pale and Yale, esto se replica también y nosotros no solo nos referimos al tema de las mujeres, aquí también hay otros sectores, hay otros grupos que no tienen un espacio de participación consagrado, asegurado, dignificado dentro de una repartición pública como esta. Las personas que tienen discapacidad, pero también los grupos vinculados a los pueblos indígenas. No existe una mirada en el fondo que acoja esta diversidad de sociedad que nosotros somos. Muchas gracias. Alejandra. Bueno, por eso que necesitamos consagrar en la nueva Constitución una democracia paritaria y proporcional.
en su representación para que efectivamente no tengamos ciudadanías de segunda clase. Yo quería añadir a todo esto algo que ha estado implícito en nuestra conversación, pero que tiene que ver no solo con esta segmentación vertical, que significa la dificultad que tenemos en acceder a los altos cargos y a la toma de decisión, sino que en la segmentación horizontal las mujeres tampoco ocupamos los espacios que significan a su vez tener más posibilidades de subir. Ustedes ven en el Congreso lo difícil que ha sido que las mujeres presidan las comisiones de Hacienda, las comisiones de Relaciones Exteriores, las comisiones de Constitución, la Comisión de Constitución del Senado. Ahora leía que por fin este año va a haber una representación importante de mujeres que van a presidir en el Senado la Comisión de Economía, de Trabajo, etcétera. Pero también ahí hay una segmentación que no nos permite estar como en la pole position de alguna manera. Y hoy día, si tú me preguntas a mí cuál es mi preocupación principal, más allá, por supuesto, de todo el proceso constituyente y la posibilidad de que de verdad escribamos una constitución completamente con perspectiva de género, tiene que ver con la situación actual de la autonomía económica de las mujeres. En pandemia hemos retrocedido una década en participación laboral, estamos con un problema enorme vinculado a que las mujeres no solo perdieron su empleo porque los sectores que más las emplean son los sectores más golpeados, estos sectores de servicio que están vinculados a los temas de cuidado, sino que además salieron del mercado laboral y no están buscando trabajo porque están cuidando a sus hijos, a sus hijas, a sus adultos mayores, a las personas dependientes en general. Y eso es porque tenemos en nuestro país un desequilibrio en la división sexual del trabajo y en estos roles de cuidado y una falta de corresponsabilidad que si no la abordamos desde la política pública no va a lograr avanzar. Nosotros en Comunidad Mujer publicamos este año un estudio en el que contabilizamos la contribución al PIB, al Producto Interno Bruto, de este trabajo doméstico de cuidado no remunerado que realizan mayoritariamente las mujeres. Y descubrimos que aportaba un 22% al PIB ampliado, o sea, es la actividad productiva más importante de este país, más que la minería, más que los servicios financieros, más que todo. Obviamente, una de mis propuestas es que tenemos que hacer que ese reconocimiento esté también en la Constitución, porque necesitamos corresponsabilidad, pero como no podemos esperar este proceso constituyente que se va a demorar y se va a demorar también en permear los cambios normativos en nuestro país, necesitamos políticas públicas respecto de eso ya. Necesitamos quitar de las mujeres el mayor costo de la maternidad y eso significa también modificar el Código del Trabajo. Nosotros tenemos un Código del Trabajo que es anacrónico, es del siglo pasado, de una época industrial que hoy día ya no corresponde. Los hombres en nuestro Código del Trabajo no tienen derechos y deberes exclusivos reconocidos para el cuidado. No los tienen. Y tenemos una cosa tan sui generis como que tenemos un postnatal parental que la madre, si quiere, le cede al padre las últimas semanas de ese postnatal, que al final se lo toma el 0,2%, y finalmente todas las familias cuando tienen que decidir, bueno, ¿y quién lo hace? Obviamente si los hombres ganan más, finalmente son las mujeres las que se quedan y las que terminan sacrificando sus oportunidades. Así que yo te diría que hay una emergencia hoy día respecto a la autonomía económica de las mujeres que nos debería tener a todos como con las luces rojas, porque además esa falta y esa pérdida de oportunidad de las mujeres no solo es malo para las mujeres, es malo para sus hijos. Hoy día estamos como con una generación completa comprometida en sus perspectivas, porque tampoco tenemos colegios abiertos, o sea, no hay colegios, no hay salas cunas. Entonces, para mí y para el trabajo que además estamos realizando desde Comunidad Mujer, el poder abordar esto y abordar de verdad un sistema nacional de cuidado y el cuidado como un cuarto pilar de la protección social hoy día, más allá de lo que vayamos a hacer en la Constitución, es lo que tenemos que hacer ahora ya, desde las políticas públicas. No podemos esperar cambios culturales. La gente cuando quiere eludir la igualdad de género y los desafíos que tiene, dice, bueno, pero vamos a cambiar la cultura, vamos avanzando. No vamos avanzando casi nada. Hemos avanzado, sí, pero hoy día estamos en un punto de inflexión muy importante. Así que yo diría que si tú me preguntas cuál es mi prioridad número 1 hoy, más allá de la convención, es esto. Gracias, Ale. Paulina.
Bueno, en el ámbito académico y estudiantil también han habido cambios, porque yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar Derecho, los comentarios que profesores hacían en aquella época, tuve un profesor que realmente, pero no fue en Derecho, fue en Historia cuando estudié, que hoy día sería absolutamente intolerable. Sin embargo, en aquella época, estoy hablando, y para ser transparente, del año 89, cuando entré a estudiar Historia, que esos comentarios, o sea, las mujeres nos sentíamos pésimos, pero nadie decía nada. Y no era condenable, nadie se le ocurría, no había una instancia donde reclamar. Era casi normalizado ese tipo. O el típico comentario en la escuela de Derecho, que, señorita, usted viene a buscar marido, no sé, tantas cosas que nos decían, y que hoy día sencillamente es intolerable. Y en ese sentido sí se ha avanzado. Pero seguimos evidentemente, con sesgos, con brechas, y la pandemia, por ejemplo, ha afectado particularmente a las académicas en relación a los académicos. Y ya están saliendo estudios internacionales, los cuales editores de publicaciones dicen que a ellos les han bajado los artículos indexados de mujeres académicas en relación a los hombres que han aumentado. Porque claro, la labor doméstica en muchos países, sencillamente, como decía Alejandra, bueno, ¿a quién le corresponde? A la mamá que tiene que estar a cargo de, entonces, su rendimiento, más encima en los tiempos de pandemia que estamos, exigidas al máximo, bueno, no estamos escribiendo todo lo que se debería escribir, y los hombres han aumentado sus publicaciones, las mujeres lo hemos disminuido. Entonces, eso también es un reflejo de lo que es la brecha a nivel de la academia. Por otro lado, bueno, si vemos el Consejo de Rectores, ¿cuántas rectoras hay? O si vemos las universidades, ¿cuántas decanas hay? O cuántas directoras de departamento existen. Se ha avanzado, ¿ah? Yo el año 2003 fui la primera directora mujer del Departamento de Derecho Público, pero no me reeligieron, y nunca más ha habido mujer. No creo que haya sido que lo haya hecho tan mal, pero también existe mucho eso de que cuando tú, y pasa en todos los ámbitos, cuando tú tienes opinión, cuando tú tienes voz, cuando tú dices las cosas directamente, cuando a veces uno no tiene filtro y sencillamente plantea las cosas, si lo dice una mujer, es histérica, es problemática, ya está jodiendo. Si lo dice un hombre, es un acto de autoridad, tiene razón. O muchas veces nos ha pasado, estoy segura que a las 4, que una da una idea, pero solo cuando un hombre la da se valida esa idea. Entonces, eso existe en nuestra cultura y que lamentablemente molesta, o que cuando, por ejemplo, el mismo caso de la exposición mediática que uno tiene, que te comenten el peinado o el vestido, o si te veías bien o mal, y no te comentan el contenido de lo que tú dijiste, y te lo hagan los colegas. Y eso me ha pasado varias veces. Entonces, cuando hacen el comentario, digo, bueno, pero ¿qué opina de lo que dije? Si yo no estaba ahí para estar mostrando el peinado o el vestido. Entonces, eso también pasa. Y lo otro que pasa para aquellas que tenemos una opinión pública, ya sea a través de los medios o en redes sociales, sobre todo Twitter, y también hay estudios sobre eso, las mujeres somos más atacadas que los hombres cuando emitimos una opinión. Cuando es una opinión y cuando uno la dice, está científicamente estudiado por varios en este tema. La red de politólogas incluso puede ayudar con aquellos estudios en que las mujeres son más atacadas que los hombres. Los troleos hacia las mujeres, los ataques por emitir una opinión, a veces son muy duros. Son muy duros, se los aseguro. Pero esas cosas van pasando. Ahora, en mi caso personal, yo estuve 1 año, 3 meses, sin trabajar en la universidad por producto de mi embarazo, porque mi hijo nació a los 6 meses. Por lo tanto, yo estuve 1 año fuera del trabajo por el permiso por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. Y eso solo lo tenía la mujer. Mi marido no lo podía tomar. O sea, no podíamos compartir el periodo, y yo estuve 1 año fuera, 1 año, 3 meses, fuera de la labor académica. Obviamente mi prioridad era mi hijo, pero
no teníamos la posibilidad en ese tiempo tampoco de compartirlo. Y eso me significó estar un año fuera de la academia. Entonces, son cosas que van ocurriendo y que nos pasan en distintos ámbitos. Como decía Alejandra, se ha avanzado. Yo veo que, y yo les digo a las alumnas, que supieran ellas cómo era antes, pero todavía falta. Todavía hay una cultura que cuesta tanto cambiar, pero hay que hacerlo. Y como dije antes, no solamente las mujeres tenemos que tener el discurso de perspectiva de género y de igualdad de género, también los hombres. Si esto es con los hombres, no contra los hombres. Entonces, eso también pasa en todos los ámbitos. Bueno, muchas gracias a las tres en aras del tiempo, y estamos haciendo trasnochar a Carola, que la tenemos con 4 horas de diferencia, y la actividad que todas tenemos que cumplir. Quería agradecerles, creo que ha salido una conversación muy interesante. Creo que cada una de su perspectiva ha aportado muchísimo a este debate, que podemos continuar más adelante. Y Carola, esperamos que pronto te podamos repatriar, porque tu idea y todo tu aporte creo que sería fantástico para todo el trabajo que estamos desarrollando desde acá. Así que muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día en esta conversación, y muchas gracias a las tres por su aporte. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.